en la enseñanza de esta noche se titula El camino hacia el poder. Para todos los que están anotando, hoy es un servicio donde hay que traer libreta de anotaciones, bolígrafo y Biblia. Para el próximo miércoles, la tanda de las alabanzas va a bajar porque vamos a entrar en lo que es la oración. El próximo miércoles necesito que usted esté aquí a las 7 puntos, si le es posible, porque vamos a doblar rodillas. La pastora y el pastor nos vamos a estar alternando para dirigirlos a ustedes en oración, en búsqueda, cosa de que ustedes tengan semanalmente un servicio donde se fortalezcan, donde reciban ese espíritu de oración y de gracia. Así que el miércoles se vienen preparaditos. Si quiere traerse su cojincito allí para las rodillas, yo para arrodillarme utilizo la almohada, un cojincito. Si me molesta, a mí me favorece porque puedo orar más tiempo. A veces hay que hacer unos detallitos bien sabrosos, un abanico al lado, un vasito de agua, un equipo de sonido, un CD con un cantante ungido. Todas esas cosas hacen que la oración sea deleitosa. Entonces el miércoles tenemos oración fuerte y luego la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, el camino hacia el poder. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen ya? Vamos entonces a ver. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repitámonos nuevamente, mis hermanos, en voz alta. Diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios me dio la oportunidad de llegar a los pies del Señor Jesucristo, siendo hijo de cristiana, mi mayor anhelo era ser un ministro del Señor, ser un portador de la palabra del Dios viviente. Y recuerdo con mucho agrado cuando yo tomaba una libreta y con un bolígrafo dibujaba lo que yo creía que sucedía cuando el poder de Dios caía sobre una congregación, sobre un ministro. La inquietud mía era si el poder caía directamente sobre el pueblo o si el poder caía sobre el ministro y pasaba por él y tocaba al pueblo. Desde un comienzo de mi ministerio, para mí es fascinante todo lo que tiene que ver con la unción, con el poder, con la gloria de Dios. Algunos ministros primerizos, novatos, piensan que Dios escoge a ciertas personas para derramar una unción poderosa sobre ellos. Erróneamente a veces pensamos que Dios tiene hijos preferidos, pero mi propia experiencia me ha enseñado que Dios nos ve desde el cielo, Dios nos analiza. Cuando Dios te llamó a ti, Dios fijó sus ojos en ti. Usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un ministerio que Dios le ha dado. Pero lo que suceda en su ministerio va a depender del hambre y de la sed que usted tenga de Dios. Usted es el que le da forma a su ministerio. Yo ahorita estaba hablando con el Señor porque encontré que la Biblia dice, y ahorita vamos a leer, que Jesús llamó a lo que Él quiso. Luego dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y del Espíritu Santo dice que Él da los dones como Él quiere. Y yo le pregunté al Señor, entonces nosotros no decidimos. Tú fuiste quien nos escogiste. Tú fuiste quien nos invitaste a ser ministros. Tú eres quien decides
qué dones, qué ministerios tenemos. Y Dios me mostró que Jesús escoge al que Él quiere. Pero el apóstol Pablo dice que sí es cierto, el Espíritu Santo reparte los dones según Él quiere, según su voluntad. Pero hablando de dones, el apóstol Pablo dice que nosotros podemos anhelar los mejores dones. Lo que implica que Dios me llama a mí al ministerio. Dios tiene un plan con mi vida, pero Dios también tiene en cuenta mis anhelos y mis deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, no del corazón de Dios. Él está muy pendiente de qué petición hay en tu corazón para dártela. De tal manera que si usted quiere que Dios lo use con poder, usted tiene que anhelar el poder. De tal manera que si usted quiere tener sabiduría, usted tiene que tener hambre del conocimiento de Dios. Cuando Israel salía al campo cada mañana, ellos encontraron algo nuevo en el campo. Encontraron una cosita redonda que parecía una escarcha muy pequeña, y Dios no le puso el nombre a ese pan que vino del cielo. ¿Sabía que ese nombre que le pusieron a ese pan de príncipe se lo puso el mismo Israel? Porque cuando los israelitas vieron por primera vez ese pan, todos dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era algo extraño para ellos, era algo sin precedentes. Y los israelitas en su idioma decían maná, y maná significa ¿qué es eso? El pan que caía cada mañana en Israel nos está hablando de las revelaciones de Dios. Dios quiere darte a ti cada mañana nuevas revelaciones de su palabra. Dios quiere darte cada día revelaciones de quién es Él. Pero Dios se la da a aquellos que dicen: ¿qué es esto? Señor, ¿qué significa esto? Señor, ¿por qué tu poder cae de esta manera? Señor, ¿por qué el predicador puso la mano y la persona cae? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tú te llenas de interrogatorios, cuando tú te llenas de preguntas, cuando en ti hay hambre y sed de saber más, Dios derrama sobre ti espíritu de sabiduría y de revelación. Dios te revela los secretos escondidos y las cosas muy guardadas. Cuando tú tienes hambre de Dios, si te vas a aplaudir, apláudelo más y se lo merece. Dios no revela sus secretos a cualquier persona. Dios no revela sus secretos a cualquier cristiano. Dios solo se revela a aquellos que tienen hambre de Dios. Aquellos que le dan más importancia al conocimiento de Dios. Que hoy tenemos cristianos que están envelhecidos, cristianos distraídos, cristianos que el diablo los tiene envuelto en sofisma de distracción. Y tuve cristianos conversando que me falta la plata, que no he conseguido el dinero para pagar el arriendo, que la situación económica, que mi marido me golpea, que mi mujer no me quiere. Están distraídos en cosas que no me perdonan, no vale la pena. Porque ¿de qué te va a valer a ti la pena el día que te pares delante de Dios y que se abran los libros, que tú le digas: es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, es que mi dinero, es que la economía? Las cosas viejas pasaron. El día que te pares delante de Él, lo único que va a valer es quién eres tú delante de sus ojos. ¿Qué tanto hiciste tú para la obra del Señor? Dice que nuestra obra será probada en aquel día. En ese día los mayordomos tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Y Dios no va a aceptar excusas. Hay muchas excusas baratas para cristianos que no quieren tener hambre y sed de Dios. ¿Sabes qué dijo Pablo? Lo que para mí era ganancia lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Para ti lo importante es conocer a Cristo. Para ti lo importante es conocer las cosas de Dios, cómo opera el poder de Dios, cómo puedo meterme en las profundidades de la sabiduría divina, cómo puedo obtener revelaciones, cómo puedo poner las manos y que el enfermo sane, cómo puedo ganarme a la ciudad de Santa Marta. Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo le pregunto a usted: ¿en qué negocio está usted? ¿Cuál es el negocio que ocupa tu pensamiento?
¿Cuáles son las ganancias por las cuales tú estás trabajando diariamente? Un verdadero cristiano, lo único que le interesa es recibir la revelación del Señor Jesús. Y lo demás lo tengo ¿por qué? Por basura. Lo demás lo tengo ¿por qué? Por pérdida. Puedo perderlo y el que dijo esto no era cualquier pintado en la pared. El que dijo esto era un israelita, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquel tiempo, con 2 nacionalidades, romano y judío. Un hombre que tenía mucha credencial, que tenía mucho reconocimiento, un hombre que era temido, un hombre que fue en contra de la iglesia cristiana y les hizo mucho daño mientras él era inconverso. Alguien que era respetado dentro del pueblo judío y aún del pueblo romano. Cuando supieron los legisladores romanos que él era romano, tuvieron miedo y lo sacaron de la cárcel enseguida. Pero teniendo todas estas credenciales, todos estos títulos, Pablo dijo: todo eso para mí es pérdida y es basura, con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó. Yo no sé cuántos Pablos hay aquí. Y dura media hora leyendo la Biblia. Diga conmigo: tengo hambre y tengo sed de Dios. Se cuenta una historia de un hombre que tenía una finca y él la cultivó por mucho tiempo, pero la finca no produjo. Cansado de haber invertido dinero y esfuerzo, vendió la finca. Y la persona que se la compró le preguntó la razón por la cual la vendía y él fue sincero. Él fue claro y le dijo que aquella tierra no producía, que aquella tierra era estéril. El nuevo dueño alquiló maquinaria pesada y comenzó a trabajar la tierra porque en él había una pregunta, y era: ¿por qué esa finca no producía si las fincas alrededor eran tierra fértil? Aquel varón cavó y cavó, y cuál no sería su sorpresa que de aquel terreno estéril brotó oro negro. La razón por la cual esa finca era estéril es porque era un yacimiento de petróleo. Y aquel varón se convirtió en el varón más próspero de aquella tierra. El primer dueño no encontró ese tesoro porque él cavaba superficialmente para sembrar la tierra. El segundo dueño encontró el tesoro y se enriqueció porque cavó hasta lo más profundo. Los ministerios poderosos son para cristianos que cavan profundo. Los ministerios que Dios usa tremendamente son cristianos que aprenden a bogar más adentro. No se conformen con la superficie. No se conformen con lo que usted lee en las Escrituras. Busque la revelación del Espíritu Santo. Pague el precio para que Dios le revele las profundidades de la riqueza, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de esos están aquí? Para llegar al poder de Dios, usted tiene que tener 3 revelaciones. Se titula la predicación "El camino hacia el poder". Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el fin de la película. Pero el camino para llegar a ese revestimiento de poder no es una senda, no es una avenida, no es una calle. Juan 14:6, Jesucristo mismo hablando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo es el camino a la unción. Jesucristo es el camino al poder. La gloria de Jehová entraba a la casa de Jehová por la puerta del oriente, y el que está sentado al oriente es Cristo. Oriente es derecha,
manifestaciones. Y el camino hacia la unción tiene un nombre, se llama Jesucristo. Hay 3 revelaciones que tú necesitas de Cristo para llegar al poder del Espíritu Santo. Primera revelación, tú necesitas conocer a Jesús como el Cristo vivo. Primera revelación, tenemos que conocer a Jesús como el Cristo vivo. La razón por la cual hoy en día hay ministros que no manifiestan el poder de Dios es porque aún no se han relacionado con el Cristo vivo. Todavía traen del mundo la imagen de un Cristo muerto. Traen del mundo la imagen de un Cristo que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene piernas y no camina, tiene manos y no palpa. Si usted quiere que el poder de Dios se manifieste en su vida, usted tiene que tener un encuentro personal con el Cristo vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él vive por los siglos de los siglos. Y si Él está vivo, usted y yo podemos tener una relación personal con Él. Marcos capítulo 3, versículo 13, 15 dice: después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12. Diga conmigo: Jesús escoge a lo que Él quiere. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cuántos tienen llamado de Dios? ¿Cuántos tienen ministerio de Dios? ¿Sabía usted que no todo cristiano tiene un llamado ministerial? Y una de las maneras en que el diablo descalabra a muchos cristianos es que se autodenominan ministros cuando Dios no los ha llamado al ministerio. Se ha convertido de manera popular la inclinación a la palabra ministerio, y hoy creemos que ministerio es cualquier cosa. Para tener un ministerio, primero tengo que ser un ministro. No sé si están de acuerdo. Hoy en día aparecen ministerios como arroz. El ministerio tal, el ministerio tal, el ministerio tal, y averiguas al autor de ese ministerio, al director o a la directora de ese ministerio, y no tiene credenciales de ministro. Pareciera que el tener un ministerio es como una camisa que me quito y me pongo. Si tú tienes ministerio, tú fuiste llamado a ser un ministro. Y si eres ministro, significa que tienes llamado. Y si tienes llamado, tú tienes que hacer lo mismo que los ministros de la Biblia hicieron. Si tú tienes un llamado ministerial, tú tienes que seguir al ministro de ministros, que se llama Jesucristo. Escuche lo que le voy a decir. Si tú no te levantas en las mañanas a hacer tu devocional, tú no eres un ministro. Si tú no te levantas en las madrugadas a hacer vigilia todas las noches, tú no eres un ministro. Porque la Biblia me dice a mí que el ministro de ministros se levantaba muy temprano en la mañana, y antes que saliera el sol se iba a lugares solitarios y allí hablaba con Dios. Y hoy en día encontramos a gente con ministerio, hoy en día a gente que tiene título de ministro, pero que no pagan el precio. Ser ministro no significa tener un título universitario. Ser ministro no es un medio para farolundear. Ser ministro no es la manera para catapultar una carrera y ser alguien en el Evangelio. Ser ministro es ser un seguidor del Señor Jesucristo. Porque la gloria de Jehová solamente entra a la casa por la puerta que mira al oriente. Si usted no sigue la pisada de Jesucristo, nunca el poder de Dios respaldará lo que usted está haciendo. Se quedará en título, se quedará en nombre. Pero hoy en día hay una gran cantidad de gente que se llaman ministros, que tienen ministerios, entre comillas, pero que no están esbozando las credenciales de un verdadero ministro de Jesucristo. No son capaces de orar una hora entera.
¿Dónde están las revelaciones? ¿Dónde están los tesoros escondidos? No soy yo quien me titulo ministro. No soy yo quien toma un ministerio. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Los ministros los establece Jesucristo. Subiendo lo alto, Él se encargó de que hubieran pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Dios es el que te llama al ministerio. Y tú pruebas de que verdaderamente es un ministro de Dios por la consagración que tú tienes delante del Señor. A mí me da tristeza de ministros que se suben a un altar y no son capaces de llevar una oración 15 minutos. Y cuando oran no se siente nada. Y usted los ve que tienen una oratoria y han aprendido a hablar en público y aprenden cuánta cantidad de cosas, pero la esencia misma de un ministerio no la tienen. ¿Y sabe cuál es la razón? Son personas que no pasan tiempo con Jesús. Mire lo que dice Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 con 3 propósitos. Ministros, escuchen esto. Si esto no es una realidad en tu vida, tu ministerio está raro. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué? ¿Para qué te llamó el Señor? Dígalo duro. ¿Para qué te llamó el Señor? Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hoy en día, la generación nueva de ministros les encanta echar fuera demonios. Les encanta subir al púlpito a predicar, ocupar cargos importantes en la iglesia. Pero se nos olvida que antes de echar fuera demonios, antes de sanar enfermos y antes de predicar, Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con él. Y yo no puedo hablar de alguien si primero no paso tiempo con esa persona. Por eso los mensajes de esos predicadores son changua, son agüita con papa y un poquito de pollo ahí cocinado. No le dan buen alimento al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si yo no paso tiempo con mi amado, ¿cómo puedo testificar de mi amado? ¿Cómo puedo yo hablarle al mundo de Cristo si yo no paso tiempo con Cristo? Si me entra la bostezadera, si me arranca la espalda, si me molestan las rodillas y prefiero hacer cualquier cantidad de cosas mejor, prendo el CD, coloco música cristiana, veo televisión cristiana, veo una revista cristiana, hablo con mi amigo de temas cristianos, pero que no me digan que tenga que orar. Pues si no oras, tú no pasas tiempo con Jesús. Y si no pasas tiempo con Jesús, no tienes derecho a ejercer ningún ministerio. Porque el requisito principal para un ministro es que rompa la barrera de la carne sobre sus rodillas. Oye, es muy bueno decirle a otro que ore. Me gustó el testimonio de Julio. Él vino para que oráramos por su esposa y Dios le enseñó que lo importante no es que otro ore por ti, lo importante es que tú aprendas a orar. Lo importante es que pagues el precio. Si tú no pagas el precio, estás trabajando con un hacha prestada. Y el que trabaja con hacha prestada, tarde o temprano se le cae en la profundidad del agua. Ay, Señor, el hacha era prestada. Hay gente que es ministro y hay gente que sube al púlpito que están trabajando con hachas prestadas. Pero el verdadero ministro tiene su hacha propia. Tiene callos en la rodilla. Tiene una carga por el pueblo. ¿Cuántos de ustedes lloran antes de ministrar? ¿Cuántos de ustedes sufren dolores de parto antes de ministrar? Somos fáciles para abrir el portátil y buscar un tema en internet. Somos fáciles para buscar los bosquejos de Billy Graham. Ahora en día cualquiera puede predicar. Hoy en día hasta una burra predica. Porque usted encuentra en internet, en libros, en la librería, cantidades de temas para predicar. Bosquejos, homilética, hermenéutica. Hoy el que no predica es porque no quiere. La pregunta es, ¿cuántos de ellos pasan tiempo en el lugar santísimo? ¿Cuántos de ellos pasan tiempo en un lugar secreto? ¿Sabes que cuando tú estás con Jesús, se nota?
¿Saben que es imposible engañar a un verdadero cristiano diciéndole yo estuve con Jesús cuando no fue así? Porque la Biblia me dice que aún los inconversos reconocen a una persona que ha estado con Jesús. Cuando tú ves a la gente pasar al frente llorando y recibiendo a Cristo, es un inconverso que nunca en la vida ha visto una esmeralda, pero la vio ahí en el púlpito y aunque nunca la ha visto, aunque nadie le dijo que la esmeralda es preciosa y es valiosa, reconoció que ese varón que está en el púlpito, que esa mujer que le predicó, que esa mujer que cantó, tiene la unción de Dios y estuvo en el secreto de Dios. No es necesario decirlo. Eso se reconoce. A Cornelio, pruébemelo por la palabra. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles de Juan y de Pedro que los inconversos, impíos, que estaban en contra de ellos, dijeron que viendo el denuedo de Juan y de Pedro y sabiendo que eran hombres sin letra, reconocieron que habían estado con Jesús. Oyéndolos predicar, los enemigos del Evangelio dijeron, estos estuvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque hablan como Jesús, predican como Jesús, hacen señales como Jesús, aman a su prójimo como Jesús. Y aunque ellos no sabían expresamente, directamente, si en verdad Juan y Pedro eran discípulos de Cristo, las manifestaciones y el carácter de esos dos discípulos reflejaron y testificaron que pasaban tiempo con el Señor Jesucristo. No sé cuántos me están entendiendo en esta noche. Está bien que quieras predicar, está bien que quieras echar fuera demonios y sanar enfermos, pero antes de eso, primero, rompe la barrera de la oración en tu vida. Restaura el altar de Jehová en tu vida. ¿Cómo vas a hacer que el pueblo se vuelva a Dios? ¿Cómo vas a destruir a los sacerdotes de Baal? ¿Cómo vas a ver fuego caer del cielo? ¿Cómo te vas a poder burlar de los sacerdotes de Baal si primeramente no restauras el altar de Jehová que está derramado en tu corazón? Primero hay que levantar ese altar. Mira, me atrevo a decirte que si estás ejerciendo un ministerio y tú sabes que no estás orando como debes orar, detén tu ministerio. No aceptes más invitación. No ministres más hasta que te pongas a paz y salvo en tu altar de oración a Dios. Porque lo que te está molestando, lo que te está impidiendo el avance, lo que está frenando tu conquista, lo que está haciendo que siembres mucho y recojas poco, es que tienes un altar derribado, un altar destruido. Pero si levantas ese altar, sembrará poco y recogerá mucho. Si levantas ese altar, tus enemigos caerán delante de ti. Si levantas ese altar, Santa Marta será de Cristo y tú serás el instrumento que Dios va a usar. Así que lo primero que tú tienes que conocer es a Cristo vivo. Un Cristo con el cual yo puedo hablar. Mis ovejas oyen mi voz. Yo puedo hablar con Jesús. Un Cristo al cual yo puedo imitar. Se pueden imitadores de mí como hijos amados. Segundo, y para llegar a esto segundo tienes que hacer primero lo primero. La primera etapa del camino es conocer a Cristo vivo. Diga conmigo, Cristo está vivo. Ahora que te vayas para tu casa, no te acuestes enseguida. Habla con tu mejor amigo. En la madrugada no esperes que te dé un calambre en la pierna, que se te retorcija la lengua o te golpee con la cama, para recordar que tienes que hablar con tu amigo. Que no sea el Señor quien te levante a ti, que seas tú quien lo llames a Él. Que en la madrugada, en la mañana, cuando te quedes solo en la casa, en lugar de ver pornografía en la televisión o perder el tiempo viendo telenovelas baratas, ocupa bien el tiempo teniendo comunión con tu mejor amigo y con tu compañero eterno. Él anhela celosamente una comunión contigo. Él es una persona. Él no es de yeso ni de palo. Él no está colgado en la pared. Jesucristo tiene un corazón. Y la Biblia dice que Él te anhela celosamente. Ojalá se te abriera el entendimiento para comprender eso. Mi Dios me cela. Mi Dios me anhela.
No es que yo quiero estar con Él, es que Dios quiere estar conmigo. Él desea pasar tiempo contigo. Te va a sorprender un día de esto cuando vayas a abrir la puerta y salir de su presencia. Te va a tocar el hombro y vas a sentir un peso en tu hombro y una voz dulce que te va a decir: regálame 5 minutos más. Porque Dios anhela que tú estés con Él. Él te ama. Él quiere estar contigo. Te pregunto yo a ti: ¿anhelas celosamente tú a tu Dios? Mire cómo suena tan pobre eso, amén. Sin embargo, David decía: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Si nosotros tuviéramos hambre y sed de Dios, los servicios no fueran apáticos, no hubieran sillas vacías. Llegaría 1 o 2 horas antes del servicio, no para chacharear y para interferir con la administración que el pastor está haciendo en la oficina. Un montón de gente hablando en la terraza cuando hay una silla que te está esperando aquí para doblar tus rodillas y tener comunión con aquel que verdaderamente vale la pena hablar. Pierde el tiempo hablando con el hombre y no saca fruto cuando allá arriba hay un Dios que quiere hablar contigo, y con un segundo que pases en su presencia, bendiciones derrama sobre tu vida en abundancia. Aprende a discernir lo que verdaderamente importa en esta vida. Número 2, tú tienes que tener un encuentro personal, tienes que recibir la revelación del Cristo crucificado. Pastor, pero me dijiste que allá en el mundo está muerto y que yo necesito conocer a Jesús vivo. Los discípulos estuvieron con el Cristo vivo 3 años y medio. Pero Dios permitió que antes de que viniera el advenimiento del Espíritu Santo, ellos tuvieran una experiencia con el Cristo colgado en la cruz del Calvario. Porque hoy en día hay muchos ministros artistas, hoy hay muchos ministros de corbata, hay muchas ministras que se preocupan más por el blower y por el vestido nuevo el día en que van a predicar, por cómo se ven, y usted las ve corriendo de un lado para el otro buscando la peluquera y pintándose las uñas y comprando una Biblia nueva para aparentar y alardear, porque ellos creen que subir a un púlpito es un artista en el escenario. Conocen a Jesús vivo, pero no creo que conozcan al Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado me enseña que yo tengo que crucificarme juntamente con Él. Amén. Ese amén me dice que tú no quieres crucificarte. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Un ministro de Dios que conoce al Cristo crucificado se crucifica juntamente con Él. No le importa la gloria, no está detrás de la fama, no le interesa si su nombre sale en Radio Minuto o si lo pusieron en la lista de los mejores. No, el ministro de Dios es alguien que muere a sí mismo. El ministro de Dios es alguien que deja al viejo hombre atrás. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Diga conmigo: un ministro no le sirve al pecado. ¿Sabía usted que usted tiene un viejo hombre, una vieja mujer? Ese viejo hombre es esa persona que era usted antes de Cristo. ¿Cuántos se bautizaron en agua aquí? A ver. El día que usted se bautizó en agua, usted lo sumergieron en agua. Espero que usted no es de esos que le echaron una gotica. Si así, bautícese otra vez. El verdadero bautismo viene de la palabra bautizo, que significa sumergirse. Por eso la iglesia cristiana no le echamos unas goticas a los bebés, sino que bautizamos gente adulta, porque el bautizo es para pecadores, no para niños. Y no le echamos goticas, sino que lo sumergimos, porque la palabra de Dios dice que cuando uno es sumergido en agua, está identificándose con la muerte de Cristo. Y el viejo hombre muere en ese momento. Escuche esto, yo no le estoy diciendo que en esta noche va a morir su viejo hombre. Lo que le estoy diciendo es que abre tus ojos, papi. Abre tus ojos, mami. El día que tú te bautizaste en agua, ese día moriste al pecado. Ese día moriste a la carne. Ese día moriste al mundo. Ese día tu hombre viejo y tu mujer vieja se crucificó juntamente con Cristo.
tienes que tener reacciones nuevas. Tú tienes que tener pensamientos nuevos. Tu vocabulario tiene que ser nuevo. Tú no puedes ser la misma persona que eras antes de Cristo. Tú tienes que ser una nueva criatura. Aquellas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos nuevos, diferentes. Ahora llevamos la imagen de Cristo. Escuche esto, si usted no ha entendido la vida cristiana, usted está en un proceso de santificación. Cuando usted creyó, se convirtió en santo. Pastor santo. Yo no he hecho 3 milagros, ni el Papa me ha canonizado. Usted no necesita 3 milagros ni la canonización del Papa. Usted es santo porque la palabra santo significa apartado. Y cuando usted creyó, usted se apartó del mundo y ahora vive para Cristo. Uno comienza siendo santo. Yo soy sandero. Soy apartado para Cristo. Y una vez que tú eres santo, tú entras en un proceso de santificación. Pastor, es que cuando Dios me quiera cambiar, que me cambie. No, tú tuviste que haber cambiado el día en que te convertiste. Tú no estás en un proceso de cambio, estás en un proceso de mejoramiento. Mira dónde el diablo ha metido la falsa doctrina. Estamos enseñando que el evangelio es un proceso donde el Señor me está cambiando y que yo tengo cosas malas pero también buenas y que usted tiene que tolerar mi falla porque no, la Biblia dice que cuando uno cree en Jesucristo nace de nuevo, en nueva criatura, y que el hombre viejo queda muerto, crucificado, y de ahí en adelante soy un hombre nuevo. Yo no estoy en un proceso de cambio. Yo cambié el día en que Cristo me tocó. Tú ves ahora cristianos que fuman, cristianos que compran bolitas, cristianos que tienen una lengua más larga que la corbata que se ponen y la falda que se es. Porque ellos creen que el evangelio es un proceso de cambio. No, el evangelio es un cambio en el mismo momento que yo creo en Cristo. Muero al pecado, muero a la carne y de ahí en adelante me considero crucificado juntamente con Cristo. Pastor, entonces que estoy en un proceso de santificación. El que es santo, santifíquese. No es un proceso de cambio, es un proceso de mejoramiento. Es que si yo lloro 15 minutos, mañana voy a orar 1 hora. Es que si yo lloro 1 hora, rompo la barrera de la hora y lloro 1 hora y media. Es que si antes no ayunaba, ahora sí ayuno. Es mejoramiento, no cambio. Si tú necesitas cambiar, tú no has nacido de nuevo. Parece que los puso tristes a noticia. Pero si usted lo ve como Dios lo ve, hoy usted subió. Porque usted creía que era un imperfecto que tenía que cambiar. Y ahora el Señor le está diciendo, el día que tú te bautizaste, moriste al hombre viejo. Moriste a la naturaleza pecaminosa y se levantó uno nuevo conforme a la imagen de Cristo. Eres una nueva criatura. De ahora en adelante tú no tienes que decir, Señor, ayúdame que el pecado. No, de ahora en adelante tú vas a reprender el pecado y le vas a decir, el pecado no tiene autoridad sobre mí porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe qué dijo Pablo? El pecado no tiene más autoridad sobre nosotros. Por eso es que la Escritura dice, hermanos, no pequéis. Porque es posible vivir en qué. Soy santo, entro en un proceso de santificación cuyo final es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no experimentas santidad, tú nunca vas a ver a Dios, porque a Él solamente lo vamos a ver aquellos que tengan que santidad. No solo que sean santos, no solo que estén en el proceso, sino que hayan culminado y hayan alcanzado la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Por eso, si no estás crucificado juntamente con Cristo, no tienes credenciales de ministro. Porque un ministro tiene que ser un ejemplo. Un ministro es aquel que cuando lo golpean en una mejilla coloca la otra y no utiliza el micrófono para desquitársela. Un ministro es aquel que cuando le quitan la túnica da también la capa en lugar de ir a buscar un abogado para que le reclame el pleito.
Diga conmigo, un ministro, un ejemplo. Vamos a darle una cita. Número 1, crucificado juntamente con Cristo, Gálatas 2:20. Número 2, el hombre viejo crucificado, Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Número 3, crucificado al mundo, y el mundo crucificado para ti. Para mí el mundo se murió. Lo voy a repetir, para mí el mundo se murió. Yo estoy en el mundo, mas no soy del mundo. A mí el mundo me vomita. ¿Sabía usted eso? Se lo voy a decir de la mejor manera. Usted es un vómito del mundo. Y gócese de serlo. Porque desde que usted se convirtió en cristiano, el mundo no te reconoce, el mundo no te ama, el mundo te vomita, dice la palabra. Te expulsa, le produce náusea. Por eso es que tu vecino se levanta contra ti, por eso el marido se vuelve como un perro mal de rabia cuando te ve con la Biblia en la mano. Por eso se enoja cuando tú vienes a la iglesia, porque el mundo le produce náusea, le produce cólico, le produce diarrea al que tú seas cristiano. Pastor, muy bruto, lo dice la Biblia. Para que pierdas todo amor con el mundo. Ya tú no eres del mundo. Ahora tú perteneces a la Jerusalén celestial. Tu ciudadanía está allá arriba en los cielos. ¿Cuántos aman al mundo? Anótame ahí a Walter para ponerlo en disciplina. Esa mente está por allá en Júpiter. Ese no estaba aquí. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. Porque el que se constituye en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Usted y el mundo son irreconciliables. No ame al mundo, no le agrade las cosas del mundo, porque usted es una nueva criatura. Termino este punto con Gálatas 5:24, perdón. Dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos de Cristo hay aquí? Bueno, esto es para usted y para mí. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú con tu carne? Crucificarla. Nutrirla. Satisfacerla. Usted tiene una enemiga. ¿Sabe quién es? Su carne. Por eso la Biblia dice, enemiga mía, no te burles de mí. Esa enemiga es la carne. Escuche bien esto. Tu peor enemigo no es el diablo está derrotado. El mundo y sus deseos pasan. Pero hay una enemiga que sí le tienes que tener mucho cuidado, porque te engaña. Se llama tu carne. Pastor, mi carne. Cuando hablamos de carne no es gente física. Carne significa naturaleza pecaminosa. Carne es el yo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Escuchen esto, un buen ministro se divorcia de su carne. Yo no quería venir a predicar hoy. Quería descansar. Prediqué el domingo, estoy predicando en televisión, mensajes que no había predicado antes, que sí demandan más del predicador. Y en la tarde estaba, pero hubo un momento en que reflexioné. Yo tengo un llamado. Yo tengo un ministerio, yo tengo una responsabilidad. Y cuando tú eres un ministro que no eres carnal, a ti lo que menos te importa es si estás cansado, si tienes hambre, si estás flaco, si estás gordo, nada, si tienes fiebre de 40. Cuando tú no eres un ministro carnal, a ti lo que te interesa es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Que me hablaron, que no me hablaron, que voy a predicarle a 20,000 personas, que me tiemblan las piernas, no importa. Que me toca predicar en una iglesia pequeñita, en un barrio lleno de barro, no importa, tú no eres carnal. Los carnales se mueven por emoción, los carnales se mueven por emocionalismo. Los ministros de Dios nos movemos por la voluntad de Dios. Jesús le dijo a Pedro, ahora tú extiendes la mano y ahora tú te vistes a ti mismo y vas a donde tú quieres, pero va a llegar un momento
donde irás a donde no quieres ir y extenderá los brazos y otro te seguirá, te pondrá la ropa. Un buen ministro ya no decide. Un buen ministro prepara un mensaje 7 días y busca la concordancia, el diccionario bíblico, consulta internet, lee la Biblia, escudriña, y cuando sube aquí, Dios le cambia el mensaje. Y como él entendió que ha madurado ministerialmente, él sabe que tiene que hacer aquello que aunque él no quiera, tiene que hacer. Y que llegó un momento en su vida en que tiende la mano y Dios es el que le pone la ropa que Dios quiere. Un buen ministro perdona, aunque su corazón no quiera perdonar. Pero como tiene que ser ejemplo, tiene que perdonar. Ya para él no es una opción, es una obligación. Porque ser un ministro de Dios es alguien que está crucificado a la carne, crucificado al mundo y crucificado al hombre viejo. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido la revelación del Cristo crucificado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gente que es arquienta no puede estar en el ministerio. A mí me tocó tomarme agua con salapico, carne que yo no había visto en mi vida. Dormí en un colchón en Santa Lucía que le tenía que dar una muñequera antes de acostarme por lo boludo que era. En un catre de esos que se abren y se cierran, entrar al baño de Campo de la Cruz y encontrar el inodoro cargado de excremento porque no había agua y utilizan el inodoro hasta que se pueda. Y yo tenía que entrar con la nariz tapada, bañarme, hacer mis necesidades y cuando haría el ministerio no es fácil y tú no puedes hacer comentarios, tú no puedes quejarte como los artistas. Hoy en día hay ministros artistas que siguen toallitas en el baño, el papel higiénico, doble hoja, cleaning, y me hace comida así, me hace comida asada. Yo preferí decirle al Señor, Señor, ciérrame allá afuera y méteme aquí adentro, porque yo voy afuera y tengo que estar diciendo que me preparen jugo sin azúcar y carnecitas asadas, y yo no soy esa clase de predicador. Donde yo voy, yo no soy carga para nadie. Si me ponen a dormir en una estaca duermo. Porque ese es el verdadero siervo de Jehová. Jesucristo dijo, cuando ustedes vayan, lo que le pongan en la mesa, coman, guardiná, puerco, arenca, lo que sea. Pero si tú eres asquiento, si a ti no te gusta el humo, si no te gusta el calor, no te metas en la cocina. Anhelamos el ministerio y obispado y no sabemos que para eso hay que pagar un precio. Si a ti no te gusta obedecer, tú no puedes ser ministro. Si a ti te gusta estar echándole puya a la gente y tirando al guante el que se lo plante, tú no puedes ser siervo de Jehová en un púlpito, porque te tiras a Raimundo y a todo el mundo de enemigo, te van a sacar de ahí a patada. Damos gloria al Señor. Terminando, ya les veo cara con ganas de irse. Tienen ganas de tener comunión con el Señor allá en la cuba. Número 1, Cristo vivo. Número 2, Cristo crucificado. Y tercera revelación que te lleva al poder de Dios, el Cristo resucitado. Porque ahora vamos a los extremos. Y de esos cristianos que no hablan sino de tribulación y de llanto y de lágrimas y de problemas y de dificultades. Bueno es decir algo, pero no tanto. En esta cuestión es de equilibrio. O sea, sabemos que hay que sufrir por Cristo. Yo soy capaz de dar mi vida por Cristo, pero yo también sé que el Cristo que murió en la cruz del Calvario resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo que he creído en un Jesucristo que no está en la cruz del Calvario, yo creo en un Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre en poder y autoridad. ¡Aleluya! Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Cristo crucificado, por lo cual Dios también
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Terminamos con esto, iglesia. Tú tienes que tener una relación de comunión con el Cristo vivo. Tienes que identificarte con el Cristo crucificado y morir a ti mismo y arrodillarte horas enteras hasta que tu yo se quebrante, porque sin quebrantamiento no hay avivamiento. Lo demás es falso, es fuego extraño, pero el verdadero avivamiento se viene cuando hay un quebrantamiento, y el quebrantamiento es sobre la rodilla. Quebrantamiento es perdonar la ofensa recibida. Quebrantamiento es reconocer mis faltas y mis errores. Quebrantamiento es que la luz escudriñadora de Cristo resplandezca en mi vida y me muestre los pecados, aún aquellos que me son ocultos. Quebrantamiento es que Dios me redarguya en las áreas en que yo no he permitido que nadie me redarguya, que me lleve al piso llorando y golpeando el piso con dolores de parto para que nazca una nueva criatura en mí. Eso es quebrantamiento. Es Pedro llorar amargamente cuando se da cuenta que no es capaz de defender a su maestro, sino que por 3 ocasiones lo negó. Eso es quebrantamiento. Hay muchos de nosotros que decimos: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Hay muchos de nosotros que hemos sacado la espada. Un día esto voy a predicar sobre eso y decir que hacía Pedro con una espada con 3 años de cristiano. Hay cristianos que llevan años en el Evangelio y todavía llevan la espada. ¿Qué hacía Pedro con una espada si ya llevaba 3 años y medio caminando con Jesucristo? Y la pregunta es más, mejor todavía: ¿por qué Cristo no le quitó la espada? Usted nunca ha pensado en eso. En 3 años y medio Jesús nunca le dijo a Pedro: y tú que andas con espada, sino que Él permitió que la cargara hasta el día en que la usara. Y una vez que Él viera las consecuencias, le dijo: Pedro, el que mata a espada va a ser muerto. El que tenga sabiduría, reciba. Amén. Deje de estar diciendo al marido: quítate eso, ponte esto, lo he pelado, que no te ponga la niña, que no te ponga pantalón, que no hagas esto, que no hagas aquello, que no vayas a fiesta. No. Déjalo, todo tiene su tiempo. Cuando ellos se escarchalantan y se escalaban, ahí es donde tú le vas a decir: ¿sabes por qué Dios dice que no hagas esto? Por esto. Entonces ellos van a decir: ay, verdad. Y se van a quitar la espada. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Pedro dijo: mi vida daré por ti. De la misma manera como tú muchas veces le has dicho al Señor: ahora sí, Señor, ahora sí. Ahora sí voy a ser cristiano. Ahora sí voy a ayunar sin pedir. Y no puedes sentir el olorcito a croissant con jugo de naranja, porque hasta ahí se acabó el ahora sí. Pedro dijo: mi vida daré por ti. A la primera dijo: no, yo no lo conozco. Después dijo: maldigo, yo no lo conozco. Y después dijo: nada, yo no andaba con él. Lo negó, maldijo, dijo que no lo conocía. El mismo que en otra hora había prometido defender a Jesús. Y cuando negó 3 veces a Cristo, Jesús se lo quedó mirando. No le dijo nada, simplemente lo miró. Y dice que Pedro lloró amargamente. Ese es el verdadero quebrantamiento. Y ahí es donde tienes que llegar tú y tengo que llegar yo. Porque muchos tenemos 3 años y medio de evangelio, pero no nos hemos convertido. Todavía estamos operando en la carne, todavía vamos a traer el mundo, y todavía el hombre viejo no es tan viejo, todavía está aquí. Y cada ratico te hace pelar el pobre. Dígame. Amén. ¿Sabe qué sucedió con Pedro? Ya con esto terminado. Jesús se le apareció después que lo negó. Porque tú puedes fallarle al Señor, pero Él nunca se olvida del propósito que tiene contigo. Amén. Y Jesús se le aparece y le dice: Pedro, tú me amas. Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le preguntó nuevamente: Pedro, tú me amas. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Dice la Escritura que se entristeció porque Jesús le preguntó 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Era una sanidad interior para Pedro. Y después que se sanó el corazón de Pedro, Jesús le dijo: pastorea mis ovejas.
En otras palabras, Pedro, yo no quiero que tú le cortes la oreja a la gente por mí, yo no quiero que me defienda, yo no quiero que pelees por mí. Lo único que yo espero de ti es que cuides a mi pueblo. La mejor manera en que tú demuestras que amas a Dios es que ames al pueblo de Dios. Si tú me preguntas esta noche, pastor, ¿por qué usted es un ministro? ¿Por qué es pastor? Sencillo. Porque yo quiero demostrarle a mi Señor que lo amo mucho. En esta noche, mientras les predico a ustedes, me esfuerzo en demostrarle a Él que lo amo a Él. ¿Cómo? Apacentando a su corderito. Por eso prediqué, aunque no tenía ganas para predicar, porque vinieron hoy ovejitas que necesitaban ser pastoreadas. Y estoy seguro que necesitaban esta palabra en esta noche. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Iglesia, ¿me amas? Pastorea a la ciudad de Santa Marta. Avivamiento, ¿me amas? Pastorea a las almas. Pastorea a tus hermanos. Levanta las manos al cielo. Voy a pedir a todos los que tienen ministerio confirmado por Dios, que son ministros, que pasen aquí adelante. Y el resto del pueblo levanta sus manos al cielo.